Me parece que se acaba. Hola, ¿cómo andan? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Qué pasó con el resto? ¿No se enteraron que hoy había clases? Lo pusieron en el grupo, por ahí se conecten ahora un ratito. ¿Los otros dos alumnos están presentes o...? Hola, profe. Hola. Ahí manda el grupo que ya está usted. Bien. Sí, porque si no suspendemos, la paso para la semana que viene. Lo que pasa es que yo no la quería dar la semana que viene porque ustedes rinden el 7, ¿o no? Sí, rendimos las 7. El 7. Nos queda el último tema, que es principios. Es fácil, de última lo hago cortito, como para que tengan una idea. Dale, sí, profe, mejor, porque si no, Porque se ustedes se nos quieren viene. ir a estudiar, ¿no? Yo estoy acá con civil, estoy un poco con humanos y así. ¿Cuándo rinden? El lunes, civil el lunes. Y el Bueno, jueves humano. el contenido se está subiendo al campus. ¿Eso es una pregunta o es una afirmación? Pregunta. Yo mi contenido lo he subido todo al campus. ¿Le falta algo de lo que...? Lo de hoy sí se va a subir al campus. Hola, profe. Hola. No, le Bueno, quería decir, entré recién y estoy toda despeinada. no pasa nada, deben estar No, todos... porque rendimos también muchos, somos poquitos, porque muchos rendimos el jueves, El jueves que rinden. penal. Bueno, ¿quieren que vamos rápido? Les doy un Sí, pantallazo. Es sencilla la bolilla. Vamos a ver al menos los conceptos. Les doy los conceptos sin entrar en bueno, demasiados detalles, ¿sí? De los 3 principios, para que cuando ustedes lo lean, les resulte más fácil de entender. ¿Les parece? Sí, profe, dale. Arrancamos y aunque sea 20 minutitos, media hora, ¿les parece? Yo creo que puedo terminar en ese tiempo. Vamos cortito y al pie, ¿sí? Gracias, profe, gracias. Gracias, profe. No. gracias. A ver. Ay, acá. Listo. Ahí se ve, chicos, chicas, chicos y chicas. Sí, 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 se ve. Sí, profe. Bueno, vamos a arrancar con los principios. Los principios que ustedes van a ver conmigo sobre derechos humanos son los principios de efectividad, de progresividad y pro homine, ¿sí? En el PowerPoint vamos a encontrar los principios de efectividad y progresividad. El principio de pro homine no hice Power porque es muy cortito, muy sencillo, se los explico y vamos a andar bien.
Bien, comenzamos entonces rapidito con el principio de efectividad. ¿Cuál es el concepto? ¿A qué nos referimos cuando hacemos referencia al principio de efectividad? Vamos a entender por principio de efectividad aquel que establece que los derechos humanos, explícita o implícitamente reconocidos, deben ser materialmente gozados a través de su pleno acceso y ejercicio por toda persona humana. Entonces, ¿a qué vamos a hacer referencia cuando hablamos del principio de efectividad? Justamente a que sean materialmente gozables, materialmente efectivos, ¿sí? No nos alcanza con que estén protegidos o consagrados en la letra de un tratado o en la letra de la Constitución, sino que realmente los estados deben comprometerse y tomar medidas tendientes a efectivizar materialmente esos derechos que están consagrados o protegidos, ¿sí? Ese es el principio de efectividad, así, hablando para que ustedes lo entiendan. ¿Se acuerdan cuando ustedes rindieron teoría constitucional, que hablábamos de una constitución formal y una constitución material? Y que la constitución material era la que efectivamente se aplicaba a cómo se llevaban a cabo las cosas, y la constitución formal era solamente la letra de la ley. Bueno, de esto un poco se trata el principio de efectividad. Vendría a ser esta constitución material, ¿sí? Si se quiere. Esta cosa de qué es lo que efectivamente, qué es lo que está protegido formalmente y qué es lo que efectivamente está, se goza del derecho, ¿sí? Se ejerce de ese derecho. Teniendo en cuenta que este principio lo que les va a exigir a los estados partes, a los estados que garantizan estos derechos, es justamente el pleno acceso y ejercicio por todas las personas humanas. ¿Cuál es la consagración normativa de este principio? Lo vamos a encontrar en el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. ¿Cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de este principio? Seguramente que ustedes se van a acordar también de Constitucional cuando estudiamos el caso de Edmejian con Sofovich. ¿Lo recuerdan un poquito el caso de Edmejian con Sofovich? ¿Sí? ¿Se acuerdan que se había hecho un comentario a criterio de Edmejian ofensivo sobre la Virgen María, y Edmejian, como representando a la clase católica, solicita la petición del derecho de respuesta o del derecho de réplica, el cual en el año 92 aún no se encontraba consagrado en nuestra Constitución. Hoy, luego de la reforma del 94 y con la incorporación de los tratados internacionales a partir del artículo 75, inciso 22, sobre derechos humanos, a los cuales le otorga jerarquía constitucional, lo tenemos consagrado, porque el artículo de derecho a réplica se encuentra consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces lo que decía Edmejian en ese momento era, le solicitaba a Sofovich, por eso el caso es Edmejian con Sofovich, porque el comentario había sido en un programa de Sofovich, le solicitaba a Sofovich el derecho a réplica, que le dé la misma cantidad de minutos en los cuales habían efectuado esa ofensa, para que él pueda defender o responder sobre ese punto en concreto. Y no se lo daban, entonces se inicia esta acción que luego llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte en ese momento adopta esta posición de la Corte Interamericana, haciendo efectivo el derecho consagrado en un tratado internacional, ¿sí? Fue como el primer paso a la convencionalidad, si se quiere, ¿sí? Y en donde se entendió que ese derecho había sido incorporado y era plenamente operativa la norma y podía ser aplicada a un caso en nuestro Estado, ¿sí? En nuestro derecho interno. Vamos a leer rápidamente qué es lo que dice la Corte Interamericana.
en esta opinión consultiva, ¿no? Sobre la exigibilidad y el derecho de réplica o respuesta consagrado en el artículo 14 de la Convención. Dice, el derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados partes consagradas en el artículo 1 y artículo 2 de la Convención, y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convención está dirigido a reconocer derechos y libertades de las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo. El hecho de que los Estados partes puedan fijar las condiciones de ejercicio del derecho de rectificación o respuesta no impide la exigibilidad conforme el derecho internacional de las obligaciones que aquellos han contraído según el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. En consecuencia, si por cualquier circunstancia el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por toda persona sujeta a la jurisdicción de un Estado parte, ello constituirá una violación de la Convención susceptible de ser anunciada ante los órganos de protección por ella previstos. ¿Sí? Entonces, la regla general es la operatividad de los derechos reconocidos y que la adecuación de la legislación interna por parte del Estado parte es una obligación más a cargo de este, cuyo incumplimiento genera responsabilidad. Dictar las normas jurídicas de adecuación también es una obligación y no una mera facultad del Estado parte. ¿Sí? Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido un criterio complementario. Según el derecho internacional, las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. ¿Qué significa? Yo no puedo comprometerme a garantizar la protección de un determinado derecho a nivel internacional por un tratado internacional como Estado, y después decir, no, pero no lo pude garantizar porque en realidad yo tengo una norma interna que incluso la Constitución Nacional podría ser. Yo tengo en mi Constitución un artículo que en realidad me prohíbe proteger ese derecho porque es contradictorio. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ya ha establecido que el derecho internacional impone que deben ser cumplidas de buena fe, ¿sí? Y que las obligaciones deben ser asumidas de buena fe, ¿sí? Vamos a ir. Entonces, el cumplimiento de buena fe y la no invocación del derecho interno como eximiente de responsabilidad es un principio general del derecho. El principio de efectividad de los derechos humanos es de carácter general. ¿Qué significa esto? Se va a aplicar como principio tanto para derechos que estén reconocidos a nivel convencional, o sea, de tratados internacionales, o constitucionalmente. Asimismo, la necesaria efectividad del derecho implica su exigibilidad, para el caso que el mismo resulte desconocido o afectado, ya que de lo contrario sería una efectividad meramente declarativa, lo que a todas luces resulta un contrasentido. ¿Qué significa? Que si nosotros decimos que el derecho es efectivo, su correlato es que puede ser exigido, porque si no puede ser exigido a través de una garantía, por ejemplo, a través de una acción de amparo, por ejemplo, si yo no puedo exigir el cumplimiento de ese derecho, no es efectivo. Es como un círculo vicioso. Entonces, para que sea efectivo, necesariamente va a tener que poder exigirse su cumplimiento. Bien. Toda esta cuestión se relaciona con la doctrina que se ha elaborado históricamente en el derecho constitucional. Esta doctrina de las cláusulas constitucionales operativas y cláusulas constitucionales programáticas. Yo creo que en teoría constitucional ustedes esto también lo vieron. Esta distinción de que algunas cláusulas que tienen determinados derechos de determinada clase
son operativas, ¿sí? Por lo general estas se refieren a los derechos civiles y políticos, y otras normas, otras cláusulas, que por lo general son las que protegen los derechos económicos, sociales y culturales, que en realidad son normas operativas. ¿Y cuál es esta distinción que se hace dentro de la doctrina del derecho constitucional? Básicamente se refiere a que unas, a partir de su dictado, entran en vigencia y el derecho es absolutamente exigible, y otras en realidad va a depender de otras medidas que va a tener que adoptar el Estado para poder hacer efectivo ese derecho. Es decir, que en la norma programática, por ejemplo, nosotros requerimos del dictado de una ley posterior que me reglamente el derecho, o requerimos de que el Ejecutivo, o sea, que el Estado a través del Ejecutivo, en el marco de la administración, pueda erogar determinada parte del presupuesto al cumplimiento de ese derecho. ¿Se entiende más o menos? Bien. Entonces dice: es indudable que la operatividad de una norma condiciona su efectividad, por supuesto, porque que una norma sea operativa significa que va a ser efectiva inmediatamente, y que una norma sea programática significa que va a ser efectiva mediantemente, no inmediatamente. En la doctrina constitucional en general se sostiene que las cláusulas constitucionales son operativas cuando están dirigidas a una situación de la realidad en la cual en la cual puedan operar inmediatamente sin necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso. Es decir, esto sin necesidad de dictar una ley, por ejemplo. Dicha operatividad puede surgir de la propia norma constitucional o requiere de una ley para transformar, como dicen Mejía, la potencia en acción. A las normas operativas se la identifica generalmente con las normas que generan prestaciones de no hacer. Por eso yo les decía que se las relaciona más que nada las normas operativas con los derechos civiles. ¿Por qué? Porque el Estado adopta una postura de no intervenir. Entonces, al no intervenir, al no meterse, por ejemplo, en la propiedad privada o en los derechos de la privacidad, los derechos de la libertad, todos esos tipos de derechos, el Estado no interviene. Entonces ya ahí está haciendo efectivo el derecho, ya se está garantizando su protección, si se quiere. En cambio, las normas programáticas son aquellas que no habilitan la protección jurisdiccional al beneficiario y que necesariamente requieren de una norma inferior para obtener operatividad derivada. Se las identifica con normas que ordenan dar o hacer. ¿Sí? En este caso, el rol del Estado, por eso se las identifica con las normas, con los derechos económicos, sociales y culturales. El rol del Estado es el rol del Estado benefactor, el rol del Estado activista, intervencionista, el rol del Estado que tiene que hacer para lograr la protección de ese derecho. Ya no le alcanza el no intervenir o el no entrometerse, sino que tiene que participar, tiene que intervenir. Se señala en general, en cambio las normas programáticas son aquellas que no habilitan, esto ya lo dije. Se señala en general a los derechos consagrados en los artículos, lo que les decía, 14, 17 y 18, que son los artículos de derechos civiles y políticos, como de carácter operativo, y los incluidos en el artículo 14 bis, algunos, no en su totalidad, o el 118 cuando hablamos de juicio por jurado, como de carácter programático. ¿Sí? En relación con las normas programáticas, la doctrina participa de la denominada teoría de la eficacia parcial para caracterizarlas. Las cláusulas programáticas son reglas jurídicas de rango constitucional, actúan como material jurídico inductor, condicionan la validez de la legislación ordinaria, dice, tachan de inconstitucional normas infraconstitucionales que se le opongan y sirven para interpretar la Constitución. La crítica que se le hace a esta postura constitucional acerca de las normas programáticas y
y operativas es que siendo la efectividad principio general en materia de derechos humanos, su no implementación de por sí representa un incumplimiento y genera responsabilidad internacional, ¿sí? Si la efectividad es un principio general en materia de derechos humanos, esto fundamenta la posibilidad de su exigibilidad jurisdiccional, porque como se sostiene por regla, no hay derecho efectivo sin garantía jurisdiccional que lo viabilice en el caso de ser desconocido o afectado. Esto básicamente, como para que ustedes tengan un ejemplo, se puede ejemplificar cuando, por ejemplo, se inicia una acción de amparo por vivienda digna. La vivienda digna es uno de los derechos que está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y por lo general muchos jueces al momento de resolver dicen que no es un derecho que pueda exigirse jurisdiccionalmente. Bueno, hay un caso de vivienda digna en donde se le otorgó, se le ordenó al gobierno de la ciudad, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le ordenó al gobierno de la ciudad que se le otorgara una vivienda digna con determinadas características a una madre con un hijo, pero en este caso la familia tenía una característica especial, por eso les digo que no es en la generalidad de los casos, porque el niño era un niño con discapacidad, y bueno, la mujer se encontraba en situación de vulnerabilidad, y le daban un plan de vivienda, o sea, se trataba de garantizar a través del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires la vivienda digna a través de establecimientos que no eran mixtos. Entonces la mamá, como el niño ya tenía más de 14 años, debía separarse de su hijo, que tenía una discapacidad psicomotora importante, porque el chico tenía una cuadriplegia, un caso bastante grave. Por eso el único caso que tenemos de ejemplo de vivienda digna en donde la Corte le otorga este derecho, lo hace operativo a través de una acción de amparo al amparista, digamos, tiene un montón de condimentos especiales. Bien, hasta acá estamos entonces con el principio de efectividad. Sí, profe. ¿Sí? Entonces avanzamos con el principio de progresividad, que es más cortito. Dale. Y nos quedaría... venimos bien. Venimos bien. Bien. Entendemos por principio de progresividad aquel que determina que los derechos humanos, tanto en su reconocimiento como en su efectividad y protección, deben avanzar en un sentido creciente a su plena realización. Lo conceptuamos como congruente y complementario del principio de efectividad. ¿Por qué? Porque en realidad, básicamente el principio de progresividad lo que entiende es que si un derecho no está protegido, bueno, el principio de progresividad indica a que se proteja ese derecho. Que si un derecho está protegido pero no es efectivo, bueno, el principio de progresividad nos indicaría que tiene que cumplirse con la efectividad. ¿Sí? Y otra de las características principales del principio de progresividad es que si un derecho está protegido y es efectivo en determinada medida, nunca vamos a poder volver para atrás, ¿sí? Sino que el principio de progresividad nos indica que siempre se va a proteger más. ¿Sí? Que lo que tenemos hasta ahora es un piso. Dice, el principio de progresividad surge normativamente vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales, en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo conceptúa como el compromiso del Estado parte de lograr progresivamente la plena efectividad de tales derechos seguidamente y con relación a los medios económicos para ello. La Convención establece, en la medida de que los recursos disponibles y el
y el pacto dispone que lo sea hasta el máximo de los recursos que disponga. O sea que en este caso, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, como yo les decía recién, que implican una obligación de hacer por parte del Estado, involucran ambos, tanto la Convención como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, involucran en cuanto a la progresividad y efectividad de estos derechos, los recursos disponibles por parte del Estado. Finalmente, y con relación a los medios formales, la Convención dice por vía legislativa y otros medios apropiados. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser la vía legislativa la que implique una progresividad la aplicación del principio de progresividad sobre los derechos humanos, sino que puede hacer alguna otra medida, ya sea de la administración o judicial, ¿sí? El pacto, por su parte, afirma por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, ¿sí? Acá me falta, porque esto es en cuanto a la protección esto es en cuanto a la protección, al principio de progresividad, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que me falta es en cuanto a los civiles, que es esta postura. En los civiles ya no encontramos esta incorporación o no encontramos esta vinculación con el tema de los recursos disponibles por parte del Estado, sino que lo que vamos a encontrar en los derechos civiles y políticos es esto de que la progresividad implica que la protección que se tiene del derecho siempre va a ser superior, ¿sí? Y siempre se debe avanzar en mayor protección, en mayor progresividad y no inferior, ¿sí? Dice en la opinión consultiva, ¿sí? Número 4, el principio de que los derechos humanos son, además de exigibles, progresivos y expansivos, caracteres estos que imponen una actitud interpretativa, consecuente, y por ende la necesidad de considerar en cada caso no solo el sentido y alcance de las propias normas interpretadas en su texto literal, sino también su potencialidad de crecimiento en el derecho legislado por los artículos 2 y 26 de la Convención Americana, entre otros instrumentos internacionales sobre la materia. Dice, al deber negativo de no irrespetar, se suma el positivo de garantizar, y por ende, de ir garantizando cada vez mejor y con más eficacia aquellos derechos y libertades. Bien, hasta acá el principio de progresividad. Básicamente lo que señala el principio de progresividad, como para redondear la idea, es la necesidad de avanzar expansivamente, si se quiere, en la protección de los derechos humanos. Y todo retroceso en la protección de los derechos humanos implica violación a este principio de progresividad. ¿Sí? Implica una responsabilidad por parte del Estado. Vulnera tal principio. ¿Sí? Hasta acá estamos, con principio de progresividad. Vengo re bien con el tiempo. Lo único que me queda es el principio pro homine, que les voy a dar el concepto, es muy cortito. Este principio es utilizado básicamente como una fórmula de hermenéutica a los fines de interpretar el derecho. O sea, es muy utilizado en los famosos o en los llamados casos difíciles,
en donde existe una contradicción normativa en cuanto a la protección de un derecho, o en los casos en donde están involucradas dos normas distintas, ¿sí? Que pueden ser de un mismo nivel normativo, no necesariamente tiene que ser una inferior o superior de la otra, ¿sí? En donde son contradictorias. Para que ustedes se den una idea, como ejemplo, nosotros cuando se lleva adelante la reforma constitucional de 1994, recuerden que a través del artículo 75, inciso 22, se incorporan un montón de normas nuevas a través de la jerarquización de todos estos tratados de derechos humanos. Y se lo hace a libro cerrado, entonces alguna norma puede resultar contradictoria con alguna norma constitucional nuestra. Entonces, o puede resultar que una norma proteja más que otra, ¿sí? Ya sea de una norma de un tratado, o una norma constitucional, o una norma de una ley. Bueno, este principio entonces, el principio pro homine, es el que utilizan generalmente los jueces al momento de resolver estos casos. ¿Y qué es lo que nos va a decir este principio? Este principio lo que nos va a decir básicamente es que nosotros tenemos que elegir la norma que sea más favorable a la mayor protección del derecho en pro de la persona humana. En sentido contrario, cuando estamos hablando de una restricción del derecho, siempre vamos a optar por la norma que establezca una menor restricción del derecho por sobre la que establezca una mayor restricción del derecho. ¿Sí? Les voy a leer entonces el concepto que Mónica Pinto da del principio pro homine. Dice: el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre barra mujer sería, o a favor de la persona humana. ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos reconocido a este principio? En el artículo 29, inciso B de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dice: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes, o de acuerdo con otra convención de que sea parte uno de dichos estados. Es decir, que en el caso de que exista una norma que protege más el derecho, siempre se debe acudir a esa norma por más de que sea de un carácter inferior. ¿Se entiende? Por ejemplo, tenemos una ley provincial una ley provincial o una norma dentro de la Constitución provincial que protege más el derecho, de expresión, por ejemplo, lo garantiza con mayor protección. Entonces, en ese caso, debemos acudir a esa normativa y es la que debemos aplicar para resolver un caso. ¿Sí? Siempre lo que proteja más o lo que restrinja menos en caso de restricciones de derechos. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, volando les di la clase. La verdad, Le metí pata.
Pero todo para que se vayan a estudiar y no se cansen. Y tengan mucha suerte el jueves en civil, los que rinden civil. Gracias, Yo rindo el profe. lunes civil, gracias. El lunes. Bueno, para el lunes entonces. Suertes y éxitos en realidad, porque les va a ir espectacular, porque ustedes estudiaron un montón. Y muchas Yo gracias vendría a Gracias. ser por estar acá. Muchas gracias, en profe. el Profesional. examen. Gracias, Bueno, profe. para vos también, Ivana. Gracias. Chao. Bueno, adiós.